He titulado el mensaje de hoy, enemigo feroz, un enemigo peligroso. Por lo regular, siempre que los cristianos oímos hablar de un enemigo peligroso, de un enemigo feroz, ¿en quién piensa usted? Ayúdeme. En el diablo, ¿verdad? ¿Cuál es el enemigo más peligroso que los cristianos tienen? Decimos el diablo. ¿Sí o no? Bueno, este día vamos a aprender juntos que no es el diablo. El diablo es un enemigo peligroso, claro que sí. Pero el diablo no es el enemigo más peligroso que tienen los cristianos, que tiene la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás es un enemigo derrotado. Yo quiero que usted escuche cómo Jesús se expresó de Satanás en cuanto a su iglesia. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, de los versículos 17 al 19, está registrada la historia donde Jesús mandó a 70 de sus discípulos. Dice que lo mandó de dos en dos a predicar el evangelio, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a resucitar muertos. Y cuando estos 70 regresan con Jesús, el relato bíblico dice claramente que venían emocionados, venían felices, y le dijeron: Señor, hasta los demonios se sujetan a nosotros cuando los reprendemos en tu nombre. Y oiga lo que Jesús le responde a estos discípulos. Jesús les dijo, versículo 18: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y le dijo: yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño. Oiga, y para que derroten a Satanás, su enemigo. Entonces Satanás es un enemigo peligroso, pero no es el más peligroso para los cristianos. ¿Por qué? Porque Satanás es un enemigo derrotado. Satanás está sujeto a Jesucristo, y dice la Biblia que está bajo los pies de Cristo. Ahora, si Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, ¿dónde están los pies? Si Satanás está bajo los pies de Cristo, está bajo los pies de la iglesia, porque Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, el enemigo más peligroso de la iglesia no es Satanás. El enemigo más peligroso de la iglesia es la incredulidad. Y yo me propongo que este día usted y yo nos demos cuenta contra quién estamos luchando. ¿Contra qué estamos luchando? Yo quiero que usted escuche cómo Jesús se expresa acerca de la incredulidad. El relato bíblico está ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, los versículos 19 al 21. Relata la Biblia que un hombre trajo a su hijo atormentado por un demonio, dice, a los discípulos del Señor. Y dice que vino y les dijo que lo liberaran, que echaran fuera ese demonio. Pero los muchachos no pudieron. Los discípulos, los apóstoles, no pudieron echar fuera el demonio. Y de repente Jesús aparece en la escena, y el padre de este muchacho va con Jesús y le dijo: Señor, maestro, ten misericordia de mi hijo, porque está atormentado por un demonio. Muchas veces lo tira en el fuego y lo atormenta. Y lo traje a tus discípulos para que lo echaran fuera, pero no han podido hacer nada. Y Jesús vuelve a ver a estos muchachos. Antes de avanzar, quiero decirle que los discípulos del Señor eran extremadamente jovencitos. Todos eran de 20 años abajo. El mayorcito era Pedro, que tenía un poquito más de 20 años. Nos vendieron una mentira con el cuadro de la Santa Cena, ¿verdad? Que los miran ahí todos barbones y todo eso. Eran jovencitos. Y Jesús vuelve a ver
a estos muchachos y les dijo: generación incrédula. No le está hablando a la gente de afuera, le está hablando a sus discípulos. Generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Traigan el muchacho, dijo. Y el papá trae al muchacho. Jesús reprende al demonio y el demonio suelta al muchacho. El muchacho queda libre. Me llama la atención a mí que cuando todos se fueron, los discípulos del Señor, un poquito avergonzados, me imagino, atemorizados, se acercaron a Jesús aparte. No quisieron decir nada en medio de toda la gente, pero aparte le dijeron: maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Yo quiero que usted observe con cuidado lo que la palabra, o sea, la respuesta de Jesús a esta pregunta de los discípulos. Mire que Jesús no les dijo: bueno, es que ustedes necesitan un nuevo nivel de unción. Ustedes necesitan una cobertura espiritual de unción para echar fuera este demonio. ¿Sabe lo que Jesús les dijo? Ahí está en la Biblia: por vuestra incredulidad. Porque les aseguro, es lo que dice la traducción en lenguaje sencillo, porque les aseguro que si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como el grano de mostaza, como un granito de mostaza, le pueden decir a ese monte: pásate de allí allá, y el monte obedecería. Y nada le será imposible. ¿Cuánto? Nada. Nada le será imposible. Pero la última parte del versículo 21 es medular, y es a donde quiero hacer hincapié en este día. Jesús añade y les dijo: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y en esta partecita es donde muchos lectores de la Biblia, incluyendo predicadores, han tropezado. Porque ellos piensan o suponen que cuando Jesús dice este género no sale sino con oración y ayuno, está hablando del demonio. No está hablando del demonio. Jesús ya había asegurado que les había dado poder y autoridad para echar fuera demonios y para desbaratar toda obra del diablo. ¿De qué género Jesús está hablando? Cuando dice este género no sale sino con oración y ayuno, está hablando justamente del género de la incredulidad. Entonces, partiendo de esta premisa, nos damos cuenta que la palabra de Dios, el ayuno y la oración son elementos poderosísimos para echar fuera la incredulidad. Entonces, el enemigo más peligroso que tiene la iglesia, que tienen los cristianos, no es el diablo. Tú te le paras enfrente a un demonio y le ordenas en el nombre de Jesús que se vaya, y se tiene que ir. No hay otra manera de explicarlo, se tiene que ir. Porque los demonios, Satanás, son enemigos externos que están fuera de nosotros, son externos y que ya han sido derrotados. Muchos creyentes piensan que Satanás va a ser derrotado al final de los tiempos. La Biblia asegura que Satanás ya ha sido derrotado, ya está vencido. Cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario: consumado es, está diciendo todo está pagado. Satanás y su demonio son enemigos externos que ya están derrotados. Pero la incredulidad es un enemigo interno que está dentro de usted y de mí. Está dentro de cada ser humano. La incredulidad es la herencia adámica que recibimos por el pecado de Adán. ¿Sabe por qué Adán y Eva le fallaron a Dios ahí en el Edén? Por incredulidad. O sea, esa fue la semilla que el diablo sembró en el corazón del hombre en el Edén. Porque Dios les dijo: pueden comer de todos los frutos del huerto, de todos los árboles del huerto, pero de ese árbol que está ahí en el centro del huerto no vayan a comer, porque el día que coman de ese árbol van a morir. Y entonces Satanás llegó
y le metió una semilla de incredulidad al hombre. Y mire usted la ironía. Adán y Eva no le creyeron a Dios. Dios dijo: si comen del árbol van a morir. Pero el diablo dijo: no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si comen de ese árbol van a ser así como él. ¿Me va siguiendo usted? Adán y Eva no le creyeron a Dios, pero le creyeron al diablo. Ahora, esa semilla de incredulidad está intrínseca en el interior de cada ser humano. Ahí está. Y la lucha del cristiano, y por lo que el cristiano ora, por lo que el cristiano ayuna, debe de ser para eso, para sacar fuera la incredulidad y para que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios y podamos creer cada palabra que Dios nos da. La dificultad que nos pasa a los cristianos es que oramos y ayunamos de la manera equivocada. Hay cristianos que oran, ayunan 30, 40 días para que el Señor cambie al hermano Pánfilo, ¿verdad? Pero no para que lo cambie a él. Yo no sé si me estoy explicando acá. El ayuno y la oración no debe de ser para echar fuera un demonio. Los demonios se echan fuera en el nombre de Jesús. El ayuno y la oración debe de ser para que nuestro espíritu se levante por encima de nuestra carne, de nuestros deseos pecaminosos, y que cuando venga la incredulidad, usted y yo estemos con nuestra mirada, con nuestro corazón puesto en la palabra de Dios y no dudar de lo que Dios ha dicho. Ese es el éxito en la vida cristiana. El éxito en la vida cristiana, esta es otra zancadilla que el diablo le pegaba a los creyentes. El éxito en la vida cristiana no es que un creyente tenga la mejor casa del barrio, que tenga la mejor familia, que tenga la mejor economía, o que ande viajando por toda la nación. Eso no es éxito. Es una bendición, claro que sí. El éxito en la vida cristiana es cuando estamos creyendo la palabra de Dios, cuando la estamos obedeciendo y la estamos practicando. Eso se llama éxito, porque eso es lo que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. O sea, no hay otra manera de echar fuera la incredulidad, Jesús lo dijo, sino con oración y ayuno. Y si mi consejo le sirve, yo le aconsejaría que cada vez que usted ore, cada vez que usted ayune, pídale al Señor que vivifique su fe, que aliente su fe, que lo ayude a creer la palabra y a obedecerla. ¿Sabes? En el correr de la vida me he dado cuenta que al diablo no le importa todas las liturgias y todos los eventos ceremoniales que la iglesia hace. Al diablo no le importa que un creyente hable lenguas, que brinque, que salte, que caiga al piso. Al diablo no le importa que un creyente pase leyendo la Biblia todos los días. Al diablo no le importa que un creyente esté en la iglesia. Al diablo no le importa nada de eso. Hay una cosa que al diablo no le parece, y es por lo que se esfuerza para estorbar al creyente, y es que no crea la palabra de Dios. ¿Sabes? Hay un espíritu, hay un demonio que la Biblia le llama estupor. Y el trabajo de estupor es, de hecho, cuando usted lo busca en diccionarios, en enciclopedias, se va a dar cuenta que la palabra estúpido viene de estupor. O sea, el trabajo de estupor es que le quita la habilidad mental e intelectual al individuo, y tú lo miras ahí en el frente enterito y todo, pero esa persona está adormecida. Oye la palabra, pero la palabra vuela y no hace nada en el corazón. Y tú lo miras que pasan 10 años, que pasan 20 años, que pasan 30 años, y está donde mismo. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? Si la palabra de Dios es viva,
La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es medicina para nuestro espíritu, para nuestra alma. Estupor. Estupor trata de atrapar la habilidad del ser humano de manera que no logre dar entrada a la palabra de Dios. Leí por ahí que alguien escribió que cuando una persona compra una Biblia, el diablo empieza a preocuparse. Pero cuando empieza a leerla, el diablo empieza a tener ataques de ansiedad. Pero cuando ese cristiano empieza a obedecer la Biblia, el diablo cae en pánico, porque sabe que si ese creyente obedece a la Biblia, es una amenaza de muerte para el reino de las tinieblas. Entonces me propongo en este día que usted y yo nos demos cuenta lo terrible que es la incredulidad. La incredulidad no solamente priva al creyente, al cristiano, de las bendiciones de Dios, porque la incredulidad priva al cristiano de las bendiciones de Dios. Tú le puedes decir a un incrédulo, qué ironía, ¿no? Un creyente incrédulo. Tú le puedes decir a un incrédulo las bendiciones que están aquí en la Biblia, y él va a tener la 1001 excusa para no obedecer la palabra. No sé si me estoy explicando. Tú le puedes decir a cualquier cristiano incrédulo, mira, es que la Biblia dice así, no seas fanático. Lo que pasa es que eres religioso, te lavaron el cerebro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para él es locura, no lo entiende. La incredulidad no solamente nos priva de las bendiciones de Dios, sino que la incredulidad nos hace vulnerables a los ataques del enemigo. Hermanos, estamos en guerra. ¿Usted sabía eso? Estamos en guerra, y no estoy hablando de las guerras que hay en las naciones, de todo el conflicto que está viviendo el mundo. No, estamos en una guerra de vida o muerte en contra del reino de las tinieblas. La iglesia ha estado durmiendo en los laureles por mucho tiempo, y el peligro está ahí en el mero frente, pero la incredulidad dice: no te preocupes, esto tiene que pasar, no hagas caso, esto es parte de la vida. Estamos en un momento difícil en donde debemos de entender que Satanás nos quiere robar, nos quiere quitar todo lo hermoso que Dios nos ha dado. Fíjese que estaba leyendo este pasaje esta mañana, justamente Marcos capítulo 6, los versículos 5 y 6. Me llama la atención que la ciudad de Jesús, la ciudad donde Él nació, a ver, vayamos siendo honestos. ¿Qué pensamos nosotros cuando hay un tremendo evangelista, un tremendo pastor en una ciudad? Y decimos: wow, qué tremendo. Si ese evangelista está en ese barrio, todo ese barrio va a convertir para el Señor. Si ese pastor allí en ese barrio, se va a convertir a todo el mundo allí. Bueno, les tengo una noticia. Jesús, allí en su ciudad, Genezaret, la tierra que lo vio crecer, la tierra que lo vio nacer, Jesús no pudo hacer un solo milagro. Jesús, ¿era algo imposible para Jesús hacer milagros? No. ¿Por qué Jesús no pudo hacer milagros en Genezaret, su tierra natal? Aquí está, dice Marcos 6, 5 y 6. Y debido a la incredulidad de ellos, los habitantes de Genezaret, que incluía a los hermanos de Jesús. ¿Cuántos tienen algún familiar por ahí que de repente te dice: tú estás bien loco, la verdad? Un pariente que de repente no entiende las cosas espirituales, le dice: ya te lavaron la cabeza, ¿verdad? Yo siempre le decía a mi familia cuando me decían: te lavaron la cabeza, yo le digo: no solo la cabeza, me lavaron todo completo, me lavaron el corazón, me lavaron todo. Mire,
dice que por la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ni un milagro en Genezaret, ni uno. Excepto que le puso la mano a algunos enfermos y los sanó, pero milagro no hizo. ¿Por qué? Porque eran incrédulos. Entonces la incredulidad le ata las manos a Dios para bendecirnos. La incredulidad le ata las manos a Dios para ver milagros. Entonces, si usted está esperando un milagro, si usted está esperando a Dios hacer cosas extraordinarias en su casa, usted tiene que empezar a darse cuenta que hay un enemigo y no es el diablo, sino la incredulidad. Y tenemos que erradicarla de nuestra vida. ¿Cómo? Ayuno y oración. Jesucristo dijo ayuno y oración. Pienso que de allí salió ese proverbio famoso que dice que el cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna, ¿verdad? Mire, es increíble. Yo he platicado con creyentes de 10, de 15 años, está en la iglesia. Y cuando hemos hablado del ayuno y dice, ¿y qué es eso? Hay creyentes que tienen 10, 15 años en una iglesia, pero no sabe lo que es un ayuno. No sabe lo que es la oración. Teníamos un músico una ocasión en el grupo de alabanza. Recién llegó y pues nos dimos cuenta que tenía talento y quería ministrar en la alabanza. Y en ese tiempo nos tocaba, justamente cuando él vino, nos tocaba tener un ayuno y oración un sábado con el grupo de alabanza. Estábamos orando y ayunando. Y él me dijo a mí, muy firmemente, me dijo: oiga, pastor, ¿de cuándo acá los músicos tienen que orar y ayunar para tocar un instrumento? Si todo lo que necesitan es aprender a tocar. ¿De cuándo acá? Y le digo: mi hijo, yo creo que tú estás en el lugar equivocado. Si tú vas a ser un ministro de alabanza, si tú quieres ser un hombre del altar, usted tiene que amar el ayuno y la oración, y tiene que amar la lectura de la palabra. Y no solamente amarla, sino vivirla. Y me dijo: no, yo nací para ser músico, no nací para ser predicador. Para que se dé cuenta que el diablo no está jugando a diablo. O sea, ¿sabes cuántas personas piensan que cualquier práctica ceremonial o religiosa es todo lo que Dios quiere? Lo que no se da cuenta es que hay una guerra de vida o muerte con el reino de las tinieblas. Satanás nomás espera una pizca de oportunidad para arruinarnos. Si nosotros nos descuidamos, Satanás nos roba, nos destruye, nos arruina completamente. Pero bendita misericordia de Dios, que tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la sangre de Jesús, tenemos el nombre de Jesús con nosotros, y tenemos el poder que Dios nos ha dado para contrarrestar toda obra de las tinieblas. Lo más tremendo de la incredulidad es que la incredulidad nos lleva a desobedecer a Dios. O sea, la incredulidad es como el puente, la antesala para la desobediencia. Fue lo que le pasó a Adán y Eva, repito, ¿verdad? Ellos no le creyeron a Dios, pero le creyeron al diablo. Y usted se va a dar cuenta que yo no necesito ni siquiera decirle esto, usted lo sabe mejor que yo, que el mundo hoy por hoy, tú le hablas de Cristo, tú le hablas del amor de Dios, le hablas de la gracia de Dios, les hablas de lo que Cristo hizo en la cruz, y la gente te mira loco, te tira loco. Pero viene otro por allí y le empieza a hablar de satanismo, le empieza a hablar de santería, le empieza a hablar de todas esas algarabías mundanas, y la gente se vuela y lo abraza. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de incredulidad que está intrínseco en el corazón y en la vida de cada persona. Y allí es donde los cristianos tenemos que trabajar duro para sacar esa incredulidad. Y mire que a todos nos ataca. Todos tenemos un ataque de incredulidad. De ahí que la vida del creyente es una vida de constante consagración, oración, ayuno,
meditación en la palabra, tratando de sacar toda incredulidad y dejar que la fe que Dios ya nos ha dado pueda tomar ventaja sobre la carne y vencer todas las vicisitudes que el diablo trae a la vida. Fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Dios, mire que no estoy hablando de es el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo de la promesa, el pueblo que Dios dijo que es como la niña de sus ojos. 40 años en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Porque Dios era malo? No, Dios es bueno. Dios los sacó con brazo fuerte y poderoso de Egipto bajo un despliegue de gloria. Cada día Israel miraba entre 12 y 15 milagros en el desierto, pero no le creían a Dios. Ellos le creían más a los amorreos, a los enemigos de ellos, y no le creían a Dios. Dios les dijo que les había entregado la tierra y que esos gigantes, esos amorreos, los iban a derrotar porque Él se los había entregado, pero ellos no le creyeron. Y cuando estaban enfrente de estos gigantes, se miraron como chapulines enfrente de ellos, porque le creyeron más a los amorreos que a Dios. Como consecuencia, no lograron entrar a la tierra prometida. Y la nueva generación, que es la que estamos estudiando, la generación de Josué, por poco y también no logra entrar a la tierra prometida. Ustedes deben de recordarse que en los últimos 2 domingos he estado hablando acerca de cuando Dios le entregó la tierra de Canaán a Israel, y la primera ciudad era Jericó, y Dios les dijo esta palabra. Mire usted los detalles, son detalles que ya los hemos leído bastantes veces. Dios les dijo: no vayan a tocar nada de la riqueza de Jericó, porque es anatema. Dios lo declaró anatema a Jericó. Dios dijo: no vayan a tocar nada. Pero allí, entre los hijos de Israel, entre los guerreros de Israel, hubo un hombre, y mire que era de la tribu de Judá. La tribu de Judá significa alabanza. Era de la tribu de Judá. Acán no le creyó a Dios. No le creyó. Dios dijo: si tocas algo de Jericó, vas a ser considerado anatema y vas a ser destruido como ellos. Pero Acán no le creyó a Dios, y agarró un manto babilónico y un pedazo de oro que había ahí. Lo agarró. Dijo: Dios dijo que si agarro algo de esta tierra voy a ser destruido, pero a lo mejor no. O sea, como que él quiso cuestionar lo que Dios había dicho. Y usted se va a dar cuenta que en pleno siglo XXI esto también es la misma historia. Yo lo decía el domingo pasado. De repente uno dice: sí, pues si la Biblia dice eso, pero no creo que sea para tanto. Podemos hacerlo un poquito más liviano, ¿verdad? Le estamos creyendo a las circunstancias, le estamos creyendo al noticiero, le estamos creyendo a cualquier otra voz, pero no estamos creyendo la voz de Dios. Iglesia amada, esta es la palabra que quiero transmitirle de parte del corazón de Dios este día. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a creer la palabra de Dios y a renunciar toda incredulidad. Vamos a necesitar esa fe en el tiempo que viene. En el tiempo que viene vamos a necesitar toda la fe que Dios nos ha dado. ¿Sabes? No nos debe ni siquiera sorprender lo que está pasando en este tiempo. No nos tiene que asustar lo que está pasando, porque ya está en la Biblia. ¿Sabe por qué la iglesia se ha asustado con todas las amenazas que se oyen por allí que pueden venir en contra de la iglesia? ¿Sabe por qué? ¿Por qué la iglesia se asusta? Porque la iglesia no estaba creyendo la palabra de Dios. Jesucristo ya lo dijo hace más de 2000 años. Los profetas ya lo dijeron. Entonces, ¿por qué nos sorprende?
¿Por qué nos saca de onda? ¿Por qué nos asusta lo que estamos mirando y lo que va a venir? Siendo que ya la palabra de Dios nos ha advertido. Lo que pasa es que estábamos escuchándola, pero no creyéndola. Y el mensaje más claro que yo quiero transmitir con ustedes hoy: creamos la palabra de Dios con inocencia. La palabra de Dios no se discute, simplemente se cree y se obedece. Esto no es de discusiones, que me gusta, que no me gusta, que no es para tanto. No, la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios, Cristo dijo, es más fácil que se caiga el cielo y la tierra y no que una de sus palabras quede sin cumplirse. Entonces necesitamos entender que Dios espera de usted y de mí que creamos su palabra y que caminemos, que accionemos en base a la palabra que Él nos ha dejado. Esa es la vida cristiana. Si nosotros no estamos creyendo la palabra y estamos dudando o con incredulidad de lo que Dios nos está diciendo, podemos caer en el mismo error que cayó Israel, quien no llegó a la tierra prometida. Y la nueva generación que nació en el desierto, que pasó bajo el liderazgo de Josué a la tierra de Canaán, casi pierden también la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos no estaban creyéndole a Dios. Pero como los mira que se pusieron tristes, y ese no es mi propósito, entristecerlo, entonces mejor vamos a pasar a la parte que le va a gustar. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque no quiero mirarlo así de triste. Sí, porque qué vaina, no. Pensé que el pastor los iba a dar buenas nuevas, pero no, esa era nomás una introducción. Aquí viene la parte que les va a gustar. Yo quiero que usted observe bien de cerca, con cuidado, lo que Dios hace cuando un creyente cree su palabra y acciona en fe en base a la palabra que Dios ya nos ha dicho. Quiero que usted me preste su mayor atención en estos próximos minutos, porque aquí usted va a mirar lo que Dios es capaz de hacer por usted, por usted que me está mirando allí. Lo que Dios es capaz de hacer cuando podemos creer a su palabra. Ese es el éxito en la vida cristiana. Relata la Biblia que después que Josué arregló el asunto del pecado de Acán, ¿se acuerda que hablábamos el domingo pasado que Acán y toda su familia lo apedrearon y quedó bajo el montón de piedra? Luego le metieron fuego y ahí se acabó con el pecado de Acán y el pueblo fue liberado. Y Dios volvió otra vez a vivir en medio de Israel y a darle victoria. Cuando las naciones vecinas de los amorreos, tierra de gigante, oyeron lo que Dios estaba haciendo a favor del pueblo de Israel, de cómo Dios les había dado victoria sobre Jericó, sobre Ai, la Biblia dice que la próxima ciudad es una ciudad que se llamaba Gabaón, tierra de guerreros, una tierra más grande, una ciudad más grande todavía que Jericó. Hombres aguerridos, era raza de gigante. Pero cuando los gabaonitas oyeron lo que Dios estaba haciendo a favor de Israel, oiga esto usted por favor, dice la Biblia que se llenaron de pánico y se rindieron. Los gigantes se rindieron en frente de Israel. Ni siquiera Israel tuvo que pelear. Ellos se rindieron y vinieron al encuentro de Josué y le dijeron: no nos vayan a hacer daño, por favor. Ya nos dimos cuenta que el Dios de los hebreos está con ustedes, y cómo abrió el mar rojo, cómo los ha sostenido en el desierto, cómo hizo con Jericó y con Ai. Así que por favor tengan misericordia de sus siervos, no nos hagan daño. Hicieron alianza con el pueblo de Israel. ¿Usted me va siguiendo acá? Cuando usted obedece
cuando usted cree la palabra de Dios, dice la Biblia, Proverbios 16:7, que cuando Dios aprueba la manera de vivir de una persona, aún hasta sus enemigos pone en paz con él. ¿Escuchó eso usted? Cuando Dios aprueba la conducta de un creyente, cuando Dios aprueba la conducta de una persona, hasta sus enemigos están en paz con él. Esa persona que de repente tú pensabas que nunca iban a hacer las paces, de repente viene y hace los arreglos contigo. Y cuando habla de los enemigos, se está hablando también de los enemigos espirituales, que no tienen otra alternativa más que rendirse, huir, como lo hicieron los gabaonitas. Y luego la Biblia relata que Josué y el pueblo de Israel se tuvieron que enfrentar a 5 ejércitos al mismo tiempo. Oiga usted los detalles, que no son menores. Cuando ellos han hecho alianza con Gabaón, 5 reyes se unen, hacen una alianza para atacar Gabaón por haber hecho alianza con Israel. Y cuando el ejército de Gabaón se siente rodeado y amenazado por estos 5 reyes amorreos, ellos le pidieron ayuda a Josué y le dijeron: Josué, ven y ayúdanos, porque hay 5 reyes que han hecho alianza y vienen contra nosotros y nos van a destruir. Y la Biblia dice literalmente que Josué viajó desde Gilgal, donde tenía el campamento Israel, viajó toda la noche hasta Gabaón y les cayó de repente allí en Gabaón. Y oiga los detalles. Josué capítulo 10 y el versículo 8 al 11. Dios le dijo a Josué, cuando Josué iba rumbo a Gabaón para pelear contra 5 ejércitos que habían rodeado la ciudad, Dios le dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Oiga los detalles. No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ni uno de ellos prevalecerá delante de ti. Esa es la palabra de Dios. Nunca se le olvide que eran 5 ejércitos. Para Israel, que ellos no eran ejércitos, eran un grupo de esclavos que tenían una palabra de Dios, que tenían una promesa. Y dice la Biblia, sigue la Biblia diciendo: y Josué vino a ellos de repente, subiendo por toda la noche desde Gilgal. Y oiga esto: y Jehová los llenó de consternación. O sea, quiero que estas partes, yo las tengo subrayadas aquí en mi Biblia, porque me gusta subrayar las partes que me atrapan. Dice: y Jehová los llenó de consternación, los llenó de pánico a estos 5 reyes delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. ¿Quién los hirió? ¿Me va siguiendo? No fue Josué, Jehová. Dice: Jehová los llenó de consternación delante de todo Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, oiga, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Míreme acá, por favor. Los 4 verbos que encontramos aquí en los versículos 10 y 11, los 4 verbos llenó, hirió, siguió y arrojó, indican claramente que quien peleaba con esos ejércitos no era Josué y los israelitas. Quien peleaba con estos ejércitos era el mismo Dios Todopoderoso. Manantial de amor, iglesia en cualquier parte del mundo que me escuches,
Esta es la palabra que quiero transmitirle de parte del corazón de Dios. Quien pelea tus batallas es el Dios Todopoderoso. Quien guarda tu familia es el Dios Todopoderoso. Quien cuida de tu casa, de tu salud, de tus hijos, es el Dios Todopoderoso. Y cuando Dios está contigo, no hay diablo, no hay demonio, no hay peligro, no hay nada que te pueda hacer daño, porque Él tiene el poder sobre todas las cosas y Él te va a dar victoria. Dice en Éxodo 15:3 que el Señor, el Dios Todopoderoso, es un gran guerrero. Y luego dice, Yahweh es su nombre. Yo quiero decirles esto en el nombre de Jesús. No a la iglesia, aquí y en cualquier lugar del mundo. He venido para decirles esto de parte del corazón de Dios. No se dejen intimidar por las malas noticias. No se dejen intimidar por lo que el diablo quiera levantar en contra de la iglesia. El Señor está con su iglesia. El Dios grande, el Ayón, el Altísimo, el Temible está con su iglesia, y Él va a sacar el pecho para defender a su iglesia. Dios es un guerrero peligroso. Cuando alguien se quiere meter con su iglesia, cuando alguien se quiere meter con un hijo de Dios, va a tener consecuencias, porque el Dios grande, el Dios todopoderoso, el Dios temible está con nosotros para pelear nuestras batallas. ¿Cuál es la parte nuestra? Tenemos que renunciar a toda incredulidad. ¿Sabe que la triste realidad es que hay mucha parte de la iglesia que le está prestando más oído a lo que dicen los noticieros? Hermano, los noticieros están vendidos al pecado, a la maldad. Pero hay gente que le pone tanta atención a lo que dicen los noticieros. Bueno, yo he venido a hablarle de la gran noticia del reino. La noticia que usted y yo tenemos que escuchar está aquí en la palabra. Esta es la buena noticia que Dios ha dejado para usted y para mí, para dejarnos entender que a usted no lo rige el medio ambiente, no lo rige las amenazas, no lo rige el peligro, lo que pueda venir. A la iglesia la rige la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Los decretos de Dios están aquí, los preceptos de Dios están aquí para proteger a su iglesia. Y la iglesia hoy más que nunca tenemos que renunciar a toda incredulidad y abrazar la palabra de Dios que Él nos ha dejado para darnos la victoria. Hermanos, las cosas cambiaron, y cambiaron para ya no volver a ser igual. Necesitamos entender que estamos en la recta final para encontrarnos con el amado de nuestra alma, con Jesús. Yo quiero dejarle esta palabra con todo mi corazón. No se distraiga. No se distraiga. Apéguese al corazón de Dios, a la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios con inocencia. Cada vez que lea la Biblia, léala como una carta de amor de Dios directamente para usted. No lea la Biblia pensando en X persona. Qué tremendo versículo. ¿Cómo le quedaría este versículo a aquella hermana que usted ya perdió su tiempo? Usted lea la Biblia pensando en usted. Mira qué bonito lo que el Señor me está diciendo, y crea esa palabra. Créala con inocencia, y usted se dará cuenta que nada ni nadie lo va a poder mover de su posición que tiene con el Señor. Mire, solamente Dios nos va a poder sostener en el tiempo que viene para esta tierra. Las cosas no se van a poner mejor, las cosas se van a poner peor. Y no estoy aquí dándole una mala noticia, le estoy diciendo lo que Jesucristo dijo. Cristo dijo: esto es apenas un principio de dolores. Van a escuchar de guerra, de rumores de guerra, de terremotos, de pestilencias, hambre, calamidades. Todo eso, dijo Jesús, es principio de dolores. Entonces, si Jesús lo dijo, mi trabajo es creerlo y prepararme. Pero Jesús nos garantizó
que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no te ha dejado y no te va a dejar hasta que Él cumpla el propósito eterno que Él tiene en tu vida. Quiero que lea conmigo este pasaje tan poderoso de Josué 10, 12 y 13. Me impresiona esto, hermanos, porque aquí miro lo que Dios es capaz de hacer cuando una persona le cree. Quizás usted se ha desesperado, a todos nos pasa. Quizás usted se ha preocupado porque mira que no todos quieren entender la palabra de Dios. Quizás usted se preocupa porque mira que de repente personas que usted creía que iban a avanzar se quedaron, se deprimieron, se frustraron. Tal vez se preocupa porque usted mira que todas las personas que usted creía que iban a estar allí no están en el momento que lo necesitan. Bueno, yo quiero decirle esto en el nombre de Jesús. Dios va a respaldar su fe, lo que usted cree, cuando usted acciona en fe. Mire, este pasaje de Josué 10, 12 y 13 es la oración de un hombre que le cree a Dios con inocencia. ¿Se acuerdan ustedes de ese mensaje, oraciones peligrosas? Esta es una oración peligrosa. Dice Josué capítulo 10 versículo 12: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Qué oración, hermano. Esta es una oración de guerra. Yo quiero decirles esto, manantial de amor. Tu nivel de oración tiene que cambiar. Y a la iglesia, en cualquier lugar del mundo, el nivel de oración de los cristianos en este tiempo tiene que cambiar. Tenemos que aprender a orar con coraje espiritual. Tenemos que aprender a declararle al enemigo que está derrotado en el nombre de Jesús. Mire lo que hizo Josué. Esto es insólito, hermanos. Nunca había pasado, ni ha vuelto a pasar después de esa ocasión. La Biblia dice que cuando Josué le ordenó al sol que se detuviera, el sol se detuvo allí justamente en Gabaón, y la luna en el valle de Ajalón. El sol se detuvo en el medio cielo por casi un día entero, hasta que Israel se vengó de sus enemigos. Dios respondió una oración que, aunque estaba desatinada, porque científicamente el sol no es el que se mueve la tierra, era una oración que estaba desatinada, pero con una fe y con una convicción, hermanos, que atrapó la atención de Dios. Y Dios respondió la oración de Josué y le dio tremenda victoria. Porque oiga este detalle que a veces se nos escapa cuando leemos la Biblia. No se trata nomás que el sol se detuvo y la luna, no. Lo que pasa es que el sol y la luna eran deidades amorreas. Los amorreos miraban el sol como un dios, miraban la luna como una diosa. Entonces, cuando Josué le ordena al sol y le ordena a la luna que se detenga y estos obedecen, Josué está exaltando la omnipotencia de Dios. Josué le está diciendo a los amorreos: quiero que se den cuenta que el Dios Todopoderoso no es ese sol, que el Dios Todopoderoso no es esa luna. El Dios Todopoderoso se llama Jehová de los ejércitos, y Él está con nosotros y Él nos está dando tremenda victoria. Cuando los amorreos miraron la proeza que Josué hizo de paralizar o de detener el sol y la luna, relata la Biblia literalmente que los 5 reyes, oiga esto usted por favor, los 5 reyes amorreos
se metieron en una cueva, se escondieron, porque se dieron cuenta que había una mortandad terrible en todos los 5 ejércitos de los amorreos. Y los 5 reyes quisieron salvar su pellejo, ¿verdad? Y se metieron en una cueva. Y Josué dijo: tienen que rodar una piedra grande en la puerta de la cueva. Mire, ahí fue que se aprendieron cómo agarrar los conejos, ¿verdad? Dijo: roden una piedra grande en la puerta de la cueva para que no se salgan hasta que terminemos con la batalla. Y le metieron una gran piedra en la puerta de la cueva. Y estaban aquellos metidos como que si eran animales ahí, ¿verdad? Para que no salieran. Y luego Josué y todo el ejército acabaron con todo el ejército de los 5, bueno, con todos los 5 ejércitos. Y cuando ya todo hubo terminado, cuando ya habían matado hasta el último de los amorreos de esas 5 ciudades, Josué dijo: vayan y saquen a los 5 reyes. Fueron y lo sacaron. Y Josué hace un acto simbólico que era muy conocido en el tiempo de esos reyes. Josué hace que los saquen a los reyes y luego los tira al piso, y le dijo al pueblo, a los capitanes de Israel, que pusieran su pie sobre el cuello de esos reyes. Era la peor vergüenza que podía pasar en un ejército, que a su rey lo tuvieran allí pisado con el pie del ejército enemigo. Esa era como el broche de oro de la victoria, como diciendo: aquí está, que Dios está con nosotros. Présteme su atención aquí, por favor, porque yo vengo a declararle de parte de Dios que esta historia se va a volver a repetir con la iglesia en este tiempo. La iglesia, hermano, no somos hijos de un derrotado nosotros. No estamos desamparados. ¿Sabes cuánto el diablo ha levantado en contra de la iglesia para intimidarla, para asustarla? No tenemos que amedrentarnos y asustarnos por las vociferadas del diablo, porque el Dios grande, el Dios poderoso que venció a estos 5 reyes, mire, no fue que les ayudó a los israelitas para vencerlos, no, Dios peleó con ellos. Por eso le recalqué aquí que los 4 verbos que aparecen en estos pasajes, llenó, hirió, siguió, arrojó, indica que era Jehová, él peleando por Israel. Israel ni siquiera tuvo que pelear con estos enemigos, porque Dios, mire, qué tremendo Dios tenemos, hermano, que los agarró a pedradas desde el cielo. My God. ¿Y para dónde se le iban a ir? Desde el cielo los agarró a pedradas. Y dice que fueron más los que murieron de las pedradas del granizo que caían del cielo que los israelitas mataron a espada. Ese es su Dios. Ese es el Dios que tenemos. Hermanos, ese es el Dios que tenemos. Oh, you better believe it. Ese es el Dios que tenemos. Y Dios lo va a volver a hacer. El Señor ministraba mi corazón el día de ayer y me decía: dile a mi iglesia que lo voy a volver a hacer. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer, porque este Dios nuestro es impredecible. Tú nunca puedes predecir qué es lo que Dios va a hacer. No puedes. Hermano, Dios tiene una manera diferente de proteger a su iglesia, a su pueblo, en cualquier circunstancia. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer en este tiempo, pero vengo a asegurarle en el nombre de Jesús que Dios lo va a volver a hacer. Y esta es una palabra que yo declaro para la iglesia, para los hombres de Dios, para los ministros, para los pastores. Como hombre de Dios lo declaro: no te amedrentes, porque Dios lo va a volver a hacer. Él va a levantar bandera a favor de su iglesia, y nada ni nadie nos va a poder hacer daño. Pero tenemos que renunciar a la incredulidad. Eso grábeselo en las tablas de su corazón. Tenemos que renunciar a la incredulidad. Ya no más incredulidad. Creámosle a Dios. Mire, quiero terminar con este pasaje de Isaías 54, 17. Se lo voy a leer de la traducción Dios habla hoy. Oiga usted lo que dice este pasaje.
dice el Señor, nadie ha hecho el arma que te pueda destruir. Nadie ha hecho el arma que te pueda destruir. Dejarás callado a todo el que te acuse. O agarre esa palabra, por favor, agárrela. Dejarás callado a todo el que te acuse. Y oiga cómo termina. Esta es la victoria, dice el Señor, que yo le doy a los que me sirven. Hermanos amados, nadie te va a poder hacer daño a ti. Nadie. Si tú estás apegado al corazón de Dios, nadie te va a poder hacer daño. Ya son muchas las ocasiones que Dios me ha librado sin ni siquiera darme cuenta. Yo le pudiera hablar de muchas ocasiones cuando gente se ha querido levantar para hacerme daño sin ni siquiera yo darme cuenta. Y yo me doy cuenta hasta que fracasa esa persona. Y cuando fracasa, siempre alguien me dice: ¿tú ya sabías lo que él quería hacer? No, él quería acabar contigo, te quería destruir. Y Dios le salió al encuentro y lo detuvo. Iglesia amada, asegúrate de estar apegada al corazón de Dios, obedeciendo su palabra. No le des cabida para nada a la incredulidad. Tenemos que tener nuestra mirada arriba. Ya no tenemos que estar mirando aquí en esta. Yo me di cuenta hace poco que les he platicado que ya mero me iba. Estuve en coma 47 minutos. Yo me di cuenta que por las cosas que yo he batallado, que he sufrido, que me he desvelado y todo lo que usted quiera, se desborona en un segundo, hermano. Todo tu sueño, todo tu esfuerzo, todo por lo que has batallado, por lo que has sufrido, se termina en un minuto. Pero lo que tú has sembrado para el reino de Dios, lo que tú has hecho en pro de la obra de Dios, eso te va a acompañar por la eternidad. Dice la Biblia que cuando vayamos con el Señor, nuestras obras nos van a acompañar, porque no estamos haciendo obras para ser salvos, ya somos salvos. Hacemos obras porque ya somos salvos y porque Dios nos ha bendecido. Ahí yo me he dado cuenta siempre, porque la recuerdo patentemente, las 5 veces que el Señor me ha salvado la vida, y me he dado cuenta que en ese momento todo se ha terminado y no hay nada que tú puedas decir: eso es mío. No hay nada, hermanos. Cuando nos golpea, cuando nos acecha el olor a muerte, nadie alega: eso es mío. ¿Sabe lo que importa cuando alguien está a punto de morir? Vivir un día más. Es todo lo que quieres, vivir un día más. Ya no te importa a quién le va a quedar la casa, ya no te importa a quién le va a quedar tu dinero, ya no te importa a quién le va a quedar tu carro, ya no te importa nada. Lo que importa es vivir un día más. Y lo más importante es: ¿a dónde voy a vivir la eternidad? De manera que no tenemos que estar ni siquiera preocupados de lo que va a pasar. Quizás vamos a morir en el intento, pero lo importante es que nuestra vida está escondida en las manos del Señor. Póngase sobre sus pies, por favor. Yo quiero en este día pedirle junto a ustedes al Espíritu Santo que nos abrace, que nos bendiga, que nos socorra, y que hoy la gracia de Dios pueda abrazarnos de una manera impresionante. Yo sé que Dios tiene un plan maravilloso para su iglesia. No hay nada ni nadie que le va a hacer daño a su iglesia. Quiero que esto usted lo atrape, escríbalo en las tablas de su corazón. Nadie te va a hacer daño, hermano. Nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Nadie te va a hacer daño si tú estás abrazado de la gracia del Señor. Porque tenemos un Dios grande, tenemos un Dios fiel. Padre, gracias por tu palabra. Dale gracias a Dios por este día que Él te regaló para estar acá. Dale gracias a Dios, mi hermano querido, que estás allí, porque te pudiste conectar. No estás allí por una casualidad. Dios tenía un plan
plan de bendecirte en este día. Yo quiero asegurarte que hoy, mientras lo adoras un momentito, el Espíritu Santo te va a meter fuego, coraje, pasión por su presencia. Este es el momento en donde necesitamos depender 100% de Dios. Las cosas están difíciles humanamente, pero Jesús está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros para bendecirnos, para consolarnos, para ayudarnos. Pero el Espíritu Santo es un guerrero peligroso. Él tiene el poder de desbaratar toda mentira del diablo que se quiera levantar en contra de la iglesia. La iglesia ha sobrevivido por los últimos 2000 años en medio de amenazas, en medio del peligro, en medio de la persecución. La iglesia ha sobrevivido y la iglesia sobrevivirá, porque el Dios grande y poderoso está con nosotros. No somos hijos de un derrotado, somos hijos del Dios temible, el Dios guerrero, el Dios grande y fiel. Gracias, Dios, gracias. Dale gracias a Dios por esa protección que Él tiene para nosotros. Dale gracias porque Él es el que nos socorre, que nos ayuda hasta aquí. Hoy yo siento la gloria de Dios. Yo siento a Dios moverse aquí entre nosotros en este día. Mi amigo querido, mi hermano que estás allí en tu hogar, en cualquier lugar del mundo que nos estés escuchando, quiero asegurarte que la gloria de Dios está llegando a tu casa. Hay una gloria de Dios, hay un mover, hay una atmósfera de victoria de la gloria de Dios que está llegando a tu casa. Yo te bendigo y declaro que nada ni nadie te va a amedrentar, porque el Dios todopoderoso está contigo. Él jamás ha perdido una batalla y jamás la va a perder. Jamás Dios ha perdido una batalla. Levanta tus manos al cielo. Ustedes que están aquí conmigo en este auditorio, mis hermanos que están allí en su lugar, en su hogar, levanta tus manos al cielo y dale gracias a Dios por esta tremenda victoria que Él nos da. Yo puedo ver a Dios en mi espíritu peleando a favor de su iglesia. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer. Dios tiene múltiples maneras de hacer las cosas. Tiene diversas maneras. Es impredecible Dios cómo Él va a trabajar, pero estoy convencido que Él va a levantar bandera a favor de su iglesia. Vamos a seguir predicando el evangelio puro de la gracia de Dios. Vamos a seguir poniendo en alto el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a seguir siendo la sal y la luz de este mundo. Vamos a seguir proclamando que el único grande y soberano se llama Jehová de los ejércitos. Oh, dale gloria. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios, iglesia. Un momentito, alaba la gloria de Dios. Algo grande está pasando, algo glorioso está pasando. Puedo sentir a Dios caminar aquí entre nosotros, en la presencia de Dios, diciéndote: mi hijo, mi hija, aquí estoy. Yo voy a pelear por ti, yo voy a sacar el pecho por ti y te voy a proteger. Tremenda victoria, dice el Señor, tengo planeada para mi iglesia. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos. Adora la gloria de Dios. Ayúdame a adorar, a levantar una atmósfera de alabanza. Y oh, yo siento a Dios moverse aquí. Siento la gloria de Dios moverse aquí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que harás. Gracias. Gracias. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de nuestra fortaleza. En ti está nuestra confianza. Es en ti que esperamos seguros, Señor, sabiendo que tú eres un guerrero peligroso.
Oh, sí. Si tú estás con nosotros, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién podrá estar contra nosotros? Nadie ha inventado el arma que nos pueda destruir, porque el Dios grande, temible y todopoderoso pelea por nosotros, pelea a favor de la iglesia. Oh, dale tu mejor alabanza al Señor. Entrégale tu mejor adoración, tu mejor gratitud al Dios todopoderoso. Mientras tú estás adorando a Dios en este lugar, yo quiero dirigirme a mis amigos que están ahí conectados en este momento. Si no le has entregado tu corazón a Cristo, este es el momento especial para hacerlo. Mi amigo querido, las cosas se van a poner difíciles. Estamos a punto de ver los tremendos juicios de Dios caer sobre esta tierra. Pero hoy es el día de salvación para tu vida. Hoy es el día de salvación para tu casa. Ahí donde tú estás, repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, reconozco que me amas tanto, porque moriste en esa cruz por mí. Hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón para que tú lo habites. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te quiero amar, te quiero servir el resto de mi vida. Aquí está mi corazón. Quiero que seas mi Dios y yo quiero ser tu hijo, en el nombre de Jesús. Mi amigo querido, si tú hiciste esa oración conmigo por primera vez, tú eres un hijo de Dios con todos los derechos legales de un hijo. Busca un lugar en la ciudad donde tú vives, en donde seas alimentado con el consejo inmortal de la palabra de Dios. Si vives en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa. Ahí está toda la información que tú necesitas saber para encontrarnos. Te quiero conocer, te quiero abrazar, quiero ayudarte para que juntos crezcamos en esta gracia maravillosa que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide. Hermanos amados, ustedes que están ahí conectados también, que Dios les bendiga. Les mando un gran abrazo. Apreciamos su tiempo. Les amo en el amor del Señor. Si Jesucristo no ha venido y todavía tenemos vida, aquí estaremos el próximo domingo para entregarles un mensaje más de la palabra del Señor. Que la gracia del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima.